El día de hoy vamos a hacer la reseña un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y para eso vamos a hacerla sobre algo muy interesante que es Las 50 sombras de Grey. He decidido hacerlo sobre este libro en video porque he notado que muchas veces hay diferentes pensamientos sobre este libro, diferentes reseñas en las que la crucifican y lo tratan como el peor libro de todos. Pero yo no lo veo así porque uno tiene que analizar el libro, depende del tipo de literatura que es. Esto es un libro de literatura light. Como literatura light es perfecto. Es interesante, te mantiene entretenido, llama la atención, los personajes son bien construidos. Además que, es decir, ¿cómo se puede esperar otra cosa si viene de un fanfiction? Viene de un fanfiction creado de Crepúsculo, los personajes son basados en Bella y Edward de Crepúsculo, y ya aquí empiezan a tomar una personalidad un poco diferente de lo que se ve en estos otros libros, y me parece muy interesante porque si bien se trata de sadomasoquismo, de cómo él quiere dominarla en el campo sexual, ella no se deja, ella no quiere renunciar a lo que es como mujer y quiere tener una relación de verdad, de una pareja. Entonces en estos tres libros lo que se va viendo es cómo ellos se van desenvolviendo en esta relación, cómo todo va cambiando, cómo empieza simplemente con un contrato, que por cierto nunca firmó, y se va desenvolviendo una red de situaciones en las que ellos se ven envueltos, en las que se ve el trasfondo de la historia de Christian y por qué él es así. No simplemente es un millonario que le gustan cosas raras, sino que simplemente hay que leer más allá, ver más a fondo la historia y entender el por qué él se porta así y por qué ella decide quedarse a su lado a pesar de todo esto. Entonces es muy interesante. Me gusta mucho la parte, por ejemplo, de ella hablando con su diosa interior, porque seamos sinceros, nosotros también hablamos con nosotras mismas y nos emocionamos cuando algo pasa, cuando vemos un correo, cuando esta persona que nos gusta nos llama. Entonces es muy interesante ver cómo James trae a la vida real lo que nosotras sentimos como mujeres cuando esta persona que nos gusta está con nosotros. Entonces la verdad es muy bueno en el sentido en el que de verdad te mantiene entretenido y te gusta y sigues y sigues y sigues leyendo libro tras libro. El final del primer libro sí es un poco cliché, ella se va, lo deja porque es un pervertido, pero pues poco a poco va cambiando y pues al final no podría ser menos que ella y él quedándose juntos, teniendo hijos, siendo felices. También es un poco cliché, pero pues es una historia de amor. Como buena historia de amor no puede dejarnos simplemente con un final triste. Además, a medida que pasa el libro también se va encontrando la fortaleza de Ana en cuanto a enfrentar situaciones, conocer personas indeseables, afrontar los demonios que tiene por dentro Christian, pues las sombras que tiene por dentro, afrontarlos y ayudarlo a salir adelante y olvidarse de todo eso para vivir su felices para siempre. Entonces, sí es un poco cliché, sí es un poco normal en cuanto a una historia de amor, pero tiene sus puntos interesantes. Por ejemplo, el amor que él le va demostrando poco a poco, cómo él quiere que ella sea feliz no importa cómo, y cómo finalmente se logra. Entonces no hay que pensarlo tanto como vamos a compararlo con El nombre de la rosa o vamos a compararlo con Mujercitas, sino simplemente vamos a hablar de una historia, de un libro que se escribió para divertir, para entretener, para lograr que el lector simplemente se meta en la historia, y sinceramente uno sí logra meterse en la historia del libro. Personalmente les recomiendo leerlo en inglés, en el idioma original, porque muchas de las traducciones no son tan buenas y le quitan el sentimiento a la historia. También es muy interesante ver cómo al comienzo Christian sí parece un poco como Edward en Crepúsculo, que es serio, distante, pero a medida que uno lo va conociendo y va leyendo los libros, él va cambiando y va teniendo su propia personalidad.
Sinceramente a mí sí me parece que Anastasia tiene una personalidad completamente diferente a la que tiene Bella en Crepúsculo, y eso la hace aún más interesante, porque ella empieza siendo como una chica que se gradúa de la universidad y va a hacer sus pasantías, pero va creciendo, tiene su propio ser por dentro, entonces ella no es como insegura o interesada en solamente él, sino que ella se reconoce a sí misma, se interesa por ella, cree que es más importante construir su interior que su exterior, por lo tanto al comienzo no es tan hermosa como la mayoría de las protagonistas de las historias de amor, y eso es muy interesante porque es una persona normal, es una chica normal como cualquiera de nosotros que se enamora muy de buenas ella de un millonario que también se enamora de ella, pero igual es una historia completamente atrapadora, es una historia que realmente los va a llevar a descubrir cosas nuevas, los va a llevar a descubrir cosas interesantes. En mi caso tuve que buscar varias cosas que no entendía en el ámbito sexual y eso, pero es muy interesante el libro, es muy interesante, lo recomiendo. Por supuesto, si no están interesados en literatura light, en historias de amor, en conocer más allá de esto, pues no es un libro para ustedes, pero es las que sí lo quieran leer, por favor léanlo sin tener el prejuicio de no va a ser bueno, en verdad es solamente un libro el más vendido pero sin ningún contenido. No, simplemente léanlo y diviértanse, que es lo que busca finalmente esta historia, que uno se divierta leyéndolo y continúe la saga completa. Entonces, por favor, tampoco hagan juzguen el libro desde el comienzo solamente con leer un libro, sino para entenderlo completo hay que leer los 3 libros, para poder juzgarlo hay que leer los 3 libros. Entonces acá tengo el primer ejemplar, pero pueden conseguir los otros 3. Abajo les voy a dejar los links donde pueden encontrar cada uno de los libros, donde los pueden conseguir, donde los pueden comprar para leerlos y así tener una visión un poco más amplia sobre la literatura. Y muchas gracias y que tengan un buen día.